Entonces vamos a comenzar sin más preámbulo ni más presentación. Empezamos con la lectura de la palabra y después con el resumen y después pues seguimos con la charla. Amén. Hechos 20. Voy a bajar esto un segundito porque está esto alto. Está ahora. Hechos 20 del 17 al 24. Enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hasta el 24 no más. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bendiciones, Enrique. Wow, otra vez se me ha ido esto. Un segundito. Ahí. Dice, Pablo veía el ministerio principalmente como estar sirviendo al Señor. Y por lo general se refería a sí mismo como siervo de Jesucristo. Cristo era el único a quien Pablo quería servir, no a los hombres. Todos en el ministerio cristiano están llamados a servir a Dios antes que a los hombres. Eso se aplica a todos los creyentes, porque en primer lugar lo que todos hacen es servir al Señor. Servir a Dios define el motivo para hacer lo que es correcto a sus ojos por sobre toda consideración. Esto significa que un predicador no sirve a la voluntad y a los deseos de la congregación o incluso a los líderes de la iglesia, sino a Dios. Así lo expresó Pablo a los colosenses. A Cristo el Señor servís. Eduardo, buenas tardes. Dos actitudes marcan a un siervo del Señor. Primera, tal servicio debe presentarse con toda humildad, ya que un siervo no es más grande que su maestro. Segunda, servir al Señor implica disposición para soportar el sufrimiento, ya que sufrir es el destino de cualquier siervo. El Señor Jesucristo fue el principal ejemplo de siervo sufriente. Pedro escribió en 1 Pedro 2:21, para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que como Cristo sufrió, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo enumera dos áreas de las que proviene el sufrimiento. Su referencia de servir al Señor con muchas lágrimas expresa sufrimiento interno. El celo del apóstol por el Señor lo llevó a estar triste y acongojado cuando Dios era deshonrado por incrédulos y creyentes. Tres aspectos en particular conmovieron a Pedro hasta las lágrimas. Primero, le dolía la condición de los perdidos. Segundo, lloraba por los cristianos débiles en lucha y en pecado. Y por último, la siniestra amenaza que planteaban los falsos maestros hizo que Pablo dijera a los ancianos de Efeso: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sin embargo, las lágrimas de un siervo de Dios no son en vano. El salmista escribió en Salmos 126:6:
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. No todo sufrimiento es interno. Pablo también sufrió pruebas externas que le vinieron por las acechanzas de los judíos. Enfrentó hostilidad y oposición de sus compatriotas a lo largo de su ministerio. Pablo entendió claramente que su obligación hacia la Iglesia era enseñar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un objetivo que solo se puede lograr por medio de una constante, la enseñanza de la palabra de Dios. Ninguna visión del ministerio es completa si deja de tener una perspectiva adecuada para alcanzar a los perdidos. Pablo se veía como un evangelista con la orden de alcanzar pecadores con la verdad del Evangelio. Una sana presentación bíblica del Evangelio debe contener dos elementos. Primero, debe incluir arrepentimiento para con Dios. Metanoia, arrepentimiento. Es una palabra rica e importante del Nuevo Testamento que significa cambiar la mentalidad o el propósito de alguien. Describe un cambio mental que resulta en un cambio de conducta. Es el acto consciente de un pecador que se vuelve de sus pecados hacia Dios. El remordimiento, como el expresado por Judas o Saúl, no se debe confundir con arrepentimiento. Este último implica dolor por la acción de pecar y remordimiento implica tristeza por las consecuencias. El mensaje del Evangelio también incluye fe en nuestro Señor Jesucristo. Los pecadores no solo deben volverse del pecado, sino volverse hacia Dios. La fe salvadora implica que la persona integral confía únicamente en nuestro Señor Jesucristo a fin de obtener salvación. Pablo tenía una inquebrantable devoción a su único propósito de vida. Se describió como ligado en espíritu a causa de su fuerte compulsión por cumplir su ministerio. El sentido del deber y responsabilidad de Pablo hacia su maestro lo puso en su camino a Jerusalén, sin saber específicamente lo que allá le iba a acontecer. Se reveló a Pablo que iba a enfrentar persecución en Jerusalén. De la respuesta que Pablo da, se muestra que solamente le importa una cosa: concluir la obra que Dios le había encargado. Lo que le ocurriera no tenía importancia. Comprobándolo con la naturaleza única del llamado que le hiciera el mismo Cristo, del cual dependían todas las acusaciones en su contra. Se debe tener en cuenta que el mensaje que el apóstol predicaba y que todos los predicadores repiten se denomina el Evangelio de la gracia de Dios. El claro énfasis está en la gracia, el inmerecido favor de Dios por medio del cual perdonó a indignos pecadores la totalidad de sus pecados y les concede de manera libre y compasiva la justicia total de Jesucristo. Pablo cumplió con éxito su ministerio hasta el fin de su vida. Cuando se acercaba a su muerte, escribió en tono victorioso a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto está en 2 de Timoteo 4:7. Y después de haber pagado el precio final por su servicio dedicado y leal a Jesucristo, sin duda oyó de su amado maestro, las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Debería ser el objetivo de todos los cristianos completar con éxito el ministerio que Dios le ha dado. Para ello es necesario que mantenga una perspectiva adecuada del ministerio y de la relación con Dios, con los creyentes, con los incrédulos y consigo mismo.
Bueno, esta última oración, esta última frase es un poco complicada y habría que empezar entendiendo algunas cosillas que poco a poco se van entendiendo. Eh, yo hoy estaba meditando, ¿no? Estaba leyendo un libro que tiene que ver sobre la gracia de Dios y trataba muy fuerte el tema, indicando de que mm, nosotros no influimos para nada en la gracia. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Primero, no somos merecedores. Segundo, no somos nosotros los que la alcanzamos. Es Jesucristo quien viene a entregárnosla. Tercero, no somos nosotros quien la aceptamos. Él mismo, Él nos hace aceptarla. En ese sentido, ¿no? O sea, no puede la fe, no puede venir de nosotros mismos si no es entregada de Dios. Es decir, que la fe que aplica a cada uno de nosotros para aceptar la salvación también es entregada por Dios. Una vez que estamos dentro de la gracia, ya no depende de nosotros porque sigue dependiendo absolutamente de Dios. En realidad, yo me he dado cuenta de que lo único que hacemos es estorbarnos a nosotros mismos y, en el desconocimiento, en la necedad, en la naturaleza humana, por supuesto, estrategia del enemigo, trayéndonos pensamientos y trayéndonos un montón de tentaciones y estrategias y de tinieblas, pues nos hacen estar en un estado en el que parece como que, ¿verdad? Por eso hay tanta discusión de que si la gracia se pierde o no se pierde, porque esto tiene que ver con todo eso, ¿no? Porque nosotros no tenemos nada que ver. Todo lo hace Dios. Si no, ¿para qué Dios tiene que venir Él mismo a hacerse hombre? Y en la medida en la que Él prepara, porque no es algo que no haya preparado Dios, ¿no? De antemano, pues sufrir, ¿verdad? Todos los sufrimientos que Jesús tuvo en la tierra fueron preparados. Pero no para que nosotros los sufriéramos, sino para que Él mismo los sufriera. Él mismo estaba, digamos, aplicando el castigo que nos correspondía a sí mismo para ser la propiciación. Claro, esto es complicado entenderlo, ¿verdad? Ahora uno cuando la acepta y cuando la entiende, lo único que recibe es mucho agradecimiento, ¿no? Pero eso no te hace que sigas con el estorbo de una vida llena de presión, ¿no? Una vida llena de interrogantes, una vida en la que te crees que tienes que saber las cosas para avanzar, que tienes que... recuerdo la pregunta que hacía ayer Juanita de que si había que llegar a algún límite o algo, algún estudio o algo para poder ser líder. O sea, hay tanto estorbo dentro de nuestra mente y de nuestro pensamiento y de lo que nos rodea, ¿verdad? Entre ellos estamos nosotros mismos, que somos estorbos unos con otros, ¿no? Entonces, el primer punto es entender de que todo control lo tiene Dios, que nosotros no tenemos absolutamente el control. Cuando empezaba, vamos a retomar algunas frases, ¿no? Dice, todo el ministerio cristiano está llamado a servir a Dios antes que a los hombres. Esto se aplica a todos los creyentes. Sí, pero nosotros entendemos que para servir a Dios hay que servir a los hombres y nos centramos mucho en el servicio de los hombres y a veces nos desenfocamos en lo que realmente, no porque tengamos que centrarnos en Dios, sino que tengamos que centrarnos en esa verdad de que Él es el que hace absolutamente todas las cosas, que nosotros tan solo estamos para caminar por las obras. Es que fijaros que ni las obras son para que nosotros las terminemos, ya están terminadas. Las hizo anteriormente Dios para que nosotros caminásemos. Es como dar un paseo de la mano de Dios y ver todo lo que Dios hace. ¿Creéis que somos indispensables para Dios? Nada.
Dios es poderoso para... Y dice que aun si las piedras, si nosotros calláramos, Él hacía que las piedras hablaran. Su poder es ilimitado, o limitas el poder de Dios. Al principio de mi conversión yo escuché una prédica que decía, ¿cómo es tu Dios? Si tu Dios es chiquitito, tus problemas son muy grandes. Pero si tu Dios es muy grande, tus problemas son chiquititos. Ahora yo amplío esa predicación, ¿no? A lo que yo ahora es que si tu Dios es infinito, tú no tienes problemas. Tú no tienes problemas. Ahora, no se trata de un entendimiento intelectual, se trata de fe. Y eso también te la da Dios. O sea, que no te apliques a querer entenderlo, porque aún eso también te lo da Dios. Entonces, dice que servir implica dos cosas. Dice, dos actitudes marcan a un siervo del Señor. Claro, ahora estoy hablando a personas que se consideran siervos, ¿verdad? No estoy hablando a personas que están en un proceso de entender que Dios les está llamando a ser siervos, ¿no? En un proceso de que Dios les está llamando a salvación, ¿no? Entonces, si es tu caso, bueno, pues vas a tener también luego un poco de alimento. Pero ahora escucha, porque cuando entres como siervo, te va a tocar estas dos cosas. A lo mejor sales corriendo y no quieres. Bueno, allá tú. Si quieres estar en el lago de fuego, bueno, no vamos a traer miedo para la salvación. Dice, dos actitudes marcan a un siervo del Señor. Primero, tal servicio debe presentarse con toda humildad. ¿Qué es humildad sino entender que de nosotros nada puede salir? De nosotros nada bueno puede salir. Ahora, de todo lo que nos da Dios y que nosotros caminamos y que estamos dentro de lo que está el Señor, todo eso es bueno, porque de Dios nada malo puede salir. Entonces, humildad es con referente a ti, a tu pensamiento, a lo que tú crees, a lo que tu persona, a lo que tu corazón, y siempre estamos hablando del corazón porque es ese ser que te dirige y el que eres tú. No puedes desviarte, no puedes desconectarte de lo que tú eres. Por eso dice, wow, soy cristiano, llevo un montón de tiempo y sigo enfadándome y sigo teniendo... Claro, porque eres tú. Sé humilde y tienes que conocer, dices, ¿qué es eso yo? No voy a cambiar. Solo la misericordia de Dios puede hacerme cambiar. Y si la misericordia de Dios me puede hacer cambiar, yo voy a estar tan agradecido a Dios. Pero yo por mi propio esfuerzo ya desiste. Porque el problema de la mujer es que todavía no has desistido. Crees que tú puedes por tu propia cuenta y eso no es humildad. Eso es arrogancia. Tú crees que puedes hacer las cosas. ¿A qué viene toda la religiosidad con que la salvación es a través de obras? Bueno, sí, creo que Jesucristo ha muerto, pero yo tengo que hacer mi parte. O sea, no es completa la obra de Cristo, yo tengo que hacer mi parte. Eso no es humildad. Eso es un estado que el humano tiene claramente de vanagloriarse. A mí me encanta esa palabra porque, ¡ay, vanagloria! Lo dice tanto la palabra, ¿verdad? Una gloria absurda que no sirve para nada. Eso es lo que constantemente el hombre quiere. El hombre quiere. El hombre quiere ser halagado por su mujer. El hombre quiere ser agradecido, que sus hijos sean agradecidos. Y estamos constantemente. Yo con mi nieta me lo paso bien, porque me quieren mucho y ella me dice no. Yo sé que lo hace aposta, porque dentro de ella tendrá que haber algo de agradecimiento, le gusta estar conmigo, pero me gusta mucho, ¿no? Me quieren mucho y dicen no. ¿Es sincera o...? No sé. Pero, ¿por qué quiero que me quiera? ¿Verdad? Y es que nos gusta, ¿verdad? Ser importantes, nos gusta ser imprescindibles, nos gusta... Dios nos habla con nuestra actitud.
Mm. Y si no te pones y te enfocas delante de Dios y delante de la palabra, ¿verdad? El corazón te va a llevar a un lugar donde está el corazón de las personas que no están en Dios, sino creyéndose que son buenas. No, bueno, yo no creo en Dios. Y bueno, sí hay algo, pero vamos, no creo que ese Dios sea tan malo, porque yo no soy tan malo como para merecer el infierno, porque nos consideramos, ¿verdad? Nos consideramos aptos para cuando realmente somos terribles. Ahora, el corazón es muy engañoso, ¿no? No te conoces, ni tú mismo, pero deja que Dios te muestre lo que está dentro de ti para darte cuenta. Sin Dios, la palabra, la forma en que Pablo mostraba a una persona que está sin Dios es un cadáver, muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto es alguien que ya no tiene color, ya no tiene nada, huele, empieza a oler los gusanos. Él lo mostraba de esa forma. Todos nosotros estábamos muertos. Bueno, hay algunos que todavía están muertos. Tienen que acercarse a Cristo. Pero estábamos muertos. Así es como lo presenta Pablo. ¡Wow! Muerto, muerto, ¿verdad? Qué agradable es un muerto. Tendrías un muerto en tu casa, ¿verdad? Y, ¡ay, qué bonito! ¿Te acostarías con un muerto todas las noches? Pues más de uno, no sé. Nos hemos acostado, ¿verdad? Con nuestra esposa o nuestro esposo. Muertos. Entonces, cuando estamos fuera de Dios, nuestra naturaleza es la que es. Cuando estamos en Cristo, seguimos muertos, pero Cristo nos da vida. Pero no somos nosotros esa vida. Esa vida es Cristo. Y reconocer eso es humildad. No se trata de que venga Cristo y te cambie y ahora seas muy bueno. Porque eso también es lo que nos pasa a los cristianos, que nos creemos que somos porque somos cristianos. Y claro, cuando hacemos cosas mal y los que están por ahí nos están diciendo, ah, vaya cristiano, con razón nos lo dicen. Porque realmente nosotros nos hacemos apego como que somos, uy, muy santos, somos muy buenos, somos... Señores, es Cristo quien se merece la gloria y la honra. ¿Mm? ¿O te la quieres llevar tú? ¿O parte es tuya, parte de Cristo? La humildad tiene que ver con ser el último. Y el Evangelio de Jesús habla de esa humildad. Él dice, yo no he venido aquí para que me sirvan. Señores, era Dios. Los ángeles estaban deseando que les soltaran las garras, o estaban las manos, o estaban las alas, estaban atados. Porque si les hubieran dado su rienda suelta, hubieran bajado, ¿verdad? Y le hubieran adorado. Cristo vino aquí a servir. ¿Alguien se considera mayor que Cristo como para que te sirvan? Porque veo a muchos líderes y a muchos pastores y a muchos profetas que van en limusinas y, señores, de verdad, ya. Bueno, a lo mejor esos señores no se dan cuenta, pero nosotros sí nos vamos a dar cuenta, no de esos señores, sino de nosotros, que es lo que nos compete. No mires la paja del ojo ajeno, tienes que mirar tu viga. ¿Mm? Yo hoy hablaba a mi mujer de mi hijo. Dice, ay, qué egoísta, que no sé qué. Y mi mujer le tenía que haber dicho como Jesús a Pablo. Y dice, eso no te lo ha dicho, hombre, te lo ha revelado tu Padre Celestial que está en los cielos. Porque me ha dicho, lo que tú ves en tus hijos es lo que tú también tienes. Digo, wow. Y es cierto, es cierto. Nuestro problema es, ¿estoy en Cristo o estoy en mi naturaleza? Porque aun siendo siervos de Cristo,
¿Cuántas veces caminamos en nuestra naturaleza con nuestras fuerzas sin hacer caso? Que no es, el Espíritu Santo no es un criado que venga a servirte y a estar detrás de ti, ahí sirviendo de todo lo que tú quieras y los momentos que necesitas. El Espíritu Santo es Dios al cual nosotros, ¿verdad?, servimos. Entonces, humildad. Pero no eres humilde porque tú quieras ser humilde. Eres humilde porque te agarras a Dios. Y la misericordia de Dios te da la fe y la humildad. Entonces no lo hagas por tu propia cuenta. Ay, tengo que ser humilde porque vas a ser arrogante y vas a ser vanicioso. Entonces no se trata, de verdad. Mira, la mayoría de las veces la palabra nos exhorta a esforzarnos. Y cuando tú entiendas esfuerzo, que se encienda una luz de esas... Alerta, 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 algo está pasando, porque es Satanás que te está desviando la palabra al lugar donde él quiere. No, no se trata de esfuerzo porque nada, nada, nada puedes hacer por tu propia cuenta. Todo viene de él. Todo. Ay, qué poca humildad. No te corresponde, ahora voy a ser humilde, no. Te corresponde decir, wow, esto es porque estoy muy distante de mi Señor. Porque si estuviera cerca de mi Señor, Él me proveería de la humildad suya. Él me daría todo lo puedo en Cristo. Acuérdate de esa palabra. La utilizamos para darnos valor a nosotros, la utilizamos para fortalecernos nosotros, pero en realidad lo que dice esa palabra es que el poder que tenemos es en Cristo. O sea, es decir, cuando estamos enganchados a Cristo, cuando realmente lo que hacemos es confiar en Él y no estamos en nuestros pensamientos y en lo que nosotros queremos, en nuestros esfuerzos, en nuestras valías. Entonces, lo primero era, ¿verdad? Dos actitudes. Humildad. Y la segunda, que no nos gusta, ¿verdad? Que no nos gusta, pero que es el pan de cada día. Soportar el sufrimiento. ¿Tú por qué soportas el sufrimiento de la situación de tus hijos? No te estoy hablando de que tus hijos porque no sean salvos o que estén en el mundo. No, que tus hijos vengan y se porten mal contigo. Ay, estos hijos, ¿cómo son? Los ves, ¿verdad? Como yo decía hoy a mi mujer, qué egoísta es mi hijo. ¿Qué me duele? ¿Su egoísmo? No. No, porque él no puede dejar de ser egoísta por su propia cuenta. Por más que yo le diga a mi hijo, hijo, no seas egoísta, no lo va a poder conseguir. Lo que me duele es lo que le dolía a Pablo. Si es egoísta es porque está tan lejos del que nos hace humildes. Está luchando con sus fuerzas y sí, eso que hace conmigo, que a mí me duele, ¿verdad? Y que es un sufrimiento, a él también le hace sufrir. Porque todo lo que es pecado, todo lo que es sufrimiento para uno mismo y para los que lo rodean. El pecado tiene esa consecuencia. Te hace sufrir a ti y a los que te rodean. Entonces, cuando decimos que padecer sufrimiento, ¿verdad? Bueno, estamos todo el día que si por Jesucristo o a veces creemos que no es por Jesucristo, pero en realidad, si te das cuenta, la base firme es Jesucristo. Porque tú, ¿a quién sirves? ¿A tu familia? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? Eso parece. Pero en realidad estamos hablando de que tú eres siervo, tú eres sierva de Cristo. Claro,
Cristo no dice, deja tu familia, aunque ahí dice, deja padre y madre, ¿no? Y el que no deja padre y madre y tal. No está hablando de dejarlo, ¿verdad? Ahí, porque realmente Dios constituye una familia y Él quiere y en esa familia. Y vemos cómo Pedro y Pablo le dice a Timoteo cómo tiene que ser constituido un matrimonio y cómo tiene que ser constituida una familia. O sea, no, Dios, un propósito de familia. Creó a Adán y Eva, una familia con unos hijos. ¿Sí? No, no tiene que ver, no los tienes que abandonar. Para, si, ay, si abandonara a mi esposo o a mi esposa, ¿cuántos problemas me quitaría? Ay, yo creo que Dios me está diciendo que me vaya. Yo conozco a uno que, bueno, él dice que se ha ido por eso, pero no sé si es que le dejó la mujer. Y se ha ido por ahí a predicar la palabra y dejó a su mujer con 6 hijos. Que no sé qué estarán haciendo, pero bueno. Ah, pero él está muy orgulloso porque ha dejado mujer e hijos para ir a predicar la palabra. No, no te estoy hablando de eso. Estoy hablando de Dios utiliza a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe, lo utiliza para que te des cuenta y para que te agite, ¿verdad? Te agite y te muestre dónde estás parado. Tuvieras una criada, imagínate que tú eres un señor de una mansión y tienes a una criada. Y la estás pagando, ¿verdad? Esa criada tiene que hacer un trabajo, un servicio, una sierva. Y te imaginas esa persona viene a casa y se sienta en una silla a ver vídeos de TikTok. ¡Ah! A reírse con los vídeos de TikTok y a participar en los likes y tal. Y tú, el señor, desde lejos, ¡hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te voy a pagar al fin de mes. Claro, esa mujer cuando dice, oye, vamos ya, deja el teléfono, traiga usted para acá el teléfono. Póngase a hacer lo que le pagamos. Es una aflicción para esa persona porque a ella lo que le gusta es estar viendo, ¿verdad? Y pasárselo muy bien, pero es que su servicio no es ese. No sé si te vale el, el ejemplo, pero en realidad eso es. Ahora la función es, ¿qué es lo que quiere que Dios haga? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga? ¿Qué estoy dejando de hacer porque estoy haciendo lo que creo que a mí me gusta o lo que creo que debo hacer? Porque no a veces lo que creo que debo hacer es lo que tengo que hacer. Imaginaos esa criada de repente dice, uy, voy a fregar el suelo. Pero es que el suelo ya estaba fregado. Y es que lo que el hombre quería, el señor de la casa quiere con esa criada es otra cosa distinta. ¿Usted qué está haciendo? Fregando el suelo. ¿Y quién le ha mandado fregar el suelo? Ah, es que yo no sé qué tengo que hacer. ¿Ah? Y por eso está fregando el suelo. Ese suelo no hace falta fregar. Si usted frega el suelo hoy, no va a hacer lo que tiene que hacer. Y eso a veces nos pasa. Que estamos muy afanados creyendo que estamos haciendo cosas para el Señor. Y el Señor no nos lo ha mandado a hacer. Entonces, el dilema clave es, por eso vienen las aflicciones. La aflicción te acerca a Cristo. La aflicción te hace volver a reconocer que dependes de Cristo. Por lo menos para que te libre de esa aflicción. Pero ya en un momento dado, porque si tú estás feliz, contento, sin ningún problema, ¡pum!, tu corazón y tu mente va a ir a donde tú quieres, a donde quiere Él, que eres tú. Pero es que no es así. No, yo entendí, porque la pregunta clave es, ¿qué es lo que quiere Dios de mí, verdad? ¿Cuál es el objetivo, no? ¿En dónde me tengo que centrar? En realidad, Dios no nos muestra eso porque si nos lo mostrara nos iríamos con nuestras fuerzas a hacer ese objetivo y no lo conseguiríamos porque el objetivo que quiere con nosotros
No podemos alcanzarlo con nuestras fuerzas. Solo los alcanzamos a través de su deidad, a través de su poder, porque si no, ay Señor, he alcanzado lo que tú me has dicho. No. Entonces, sufrimiento, ¿verdad? Aquí Pablo dice que sufría por tres cosas. No sé si te identificas con Pablo o bueno, dice, le dolía la condición de los perdidos. Nos duele la condición de los queridos, perdidos. A los otros intentamos, ¿verdad? Les hablamos, sabemos que tenemos que hablarles, pero nos molesta, nos duele. Y tú no puedes hacer que te duela. ¿Qué vas a hacer? Darte golpes con un martillo cuando veas a uno que no es convertido para que te duela y dice, así voy a acordar que me tiene que doler. No puedes tú. Recuerda que nada, nada. Hemos empezado esta reflexión mostrándote de que nada puedes hacer tú. Todo es por gracia y viene de Él. Ahora, ¿cómo puede ponerte Dios aflicción por los perdidos? Si tú estás muy centrado en tus objetivos y en tus cosas, en tu familia, en tu iglesia. Por mucho que Dios ponga eso, yo creo que tú ni lo vas a entender. Y no lo digo por ti, lo estoy hablando también por mí. Es una reflexión en voz alta. Algún día digo, mi diario, verlos en los día tras día de hechos. Porque esto es un proceso, tanto para ti como para mí, que Dios está haciendo a través de su palabra. Entonces, le dolían los perdidos. Lloraba por los cristianos débiles, en lucha y en pecado. Nosotros en vez de, y también lo digo por mí, ¿vale? No lo digo por ti. En vez de dolernos, lo que hacemos es, anda, ¿cómo está, macho? Estás más perdido que un pulpo en la puerta de un garaje. En un garaje, no sé cómo es eso. Y hacen, anda, que no anda, todavía te queda. Y es que no tenemos todavía la sustancia que Dios nos tiene que dar, como le dio a Pablo, porque no es Pablo un superhéroe, señores. Aquí el único superhéroe fue Cristo, que es Dios haciéndose hombre y soportando todo para que tú y yo estemos libres de todo y que todo lo podamos en Él, en ese sacrificio, en esa entrega y en esa resurrección. Porque no es solo la entrega, ¿verdad? Si Cristo se hubiera entregado y no hubiera resucitado, ¡ay! No sé si estaríamos hablando hoy de esto. Pero Él venció la muerte. Y al vencer la muerte, nosotros conjuntamente, cuando creemos, estamos en esa posición con Él. Ya estás vencido, tú no tienes que luchar, ya está. Ahora es cierto que estamos constantemente luchando, ¿verdad? Pero aún la fuerza, aún el tesón, aún viene de Dios, de la gracia. Ahora, te planteo esto para que te des cuenta. Si Dios está acercándose a una persona con su gracia para que sea salva, porque ya lo ha hecho, ¿verdad? Lo ha hecho tanto para ti como para esa persona, a un ateo, a una persona que todavía no ha aceptado a Cristo, a una persona que no ha entendido que Cristo ha muerto por sus pecados para sacarle de esa esclavitud que vive del pecado, ¿verdad? Y llevarle a un sitio donde va a ser Dios quien le dirija. Si esa persona dice que no, ¿qué está haciendo? Está rechazando la gracia. Está rechazando la gracia. ¿Quién la rechaza?
Ah, no, es que Dios, como da todo Dios. No, perdona, tú estás en una posición que todavía no eres hijo. Dios se ha acercado a ti porque se ha acercado, murió en la cruz tanto para mí como para ti. Ya está hecho y la palabra la tengo yo como la tienes tú. Con lo cual, el único que decide eres tú. ¿Tú crees o no crees? La provisión está dada. Él se está acercando a ti en este mismo momento. Eres tú, ¿verdad? No es Dios quien te rechaza. Eres tú quien rechaza la gracia. Ahora esto nos pasa a los cristianos. Estando en la gracia, queremos seguir gobernando y dictando lo que tiene que venir o no tiene que venir. Todavía no entendemos que aun estando en la gracia, dependemos absolutamente de Él. No parte. No, no en cuanto a la fe, no en cuanto a lo espiritual, no en cuanto a las cosas del ministerio, no en cuanto 100%. Tú ahora le perteneces y al pertenecerle, todas las cosas que crees que son tuyas, en realidad son suyas y le pertenecen a él. Entonces, cuando tú no crees esto, cuando tú todavía no crees que Dios es suficiente como para... Estás rechazando como los ateos rechazan la gracia. Esa gracia que tú ya has alcanzado y en un momento dado, ¿verdad? Porque la fe no es por ti, la fe viene, ya te la ha dado. La palabra de Dios dice que Él te da la fe ya está en ti. Ahora lo único que tienes que hacer es creer. Créelo. ¿Qué diferencia hay? Y hablo a los que en un momento dado se dan cuenta de, ay, es que antes estaba salvo, pero estaba luchando y de repente me he dado cuenta de que soy salvo. Ay, ¿qué pasa? Las escrituras en un momento dado me han abierto los ojos. Ay, que no es por lo que yo haga, no es por lo que yo diga, no es porque... es por lo que hizo Cristo. Y de repente crees. ¿Qué sucedió en tu vida? Yo en mi vida es como entendí, ¿no? Esa descarga de, no es por mí. Estaba haciendo el tonto durante todo este tiempo. He estado todo el día aquí machacado. Aquí había una voz que me estaba condenando, una voz que me estaba diciendo, una voz que me estaba haciendo, que me esforzaba, no podía y de repente lo veo y... Pues esto es igual en todo. Paso por paso, tú tienes que ir liberando todas esas áreas que crees que son parte de lo que te corresponde a ti para entregárselas a Dios y confiar en Dios. No te preocupes. Si dejas de hacer algo, no va a pasar absolutamente nada. Porque si lo tienes que hacer, Dios va a hacer que lo hagas. Fíjate lo que te digo. Es mejor dejar de hacerlo y que Dios te obligue a hacerlo, a que lo hagas por tus fuerzas y no le permitas a Dios demostrarte lo que quiere. Para eso es la aflicción. ¿Os acordáis de, no hemos llegado, pero no sé si es aquí o en Hechos o en una, no me acuerdo ahora, cuando habla Pablo que por 3 veces le pedí a Dios que me quitara ese aguijón. Que no dice, ¿verdad? No lo dice, ¿cuál es? Después, hay muchas sugerencias, que si la vista, que si, no lo sabemos, que si la suegra, no lo sabemos. Pero, ¿verdad que la contestación que le da Dios tiene mucho significado? Mira, no te lo quito, porque de esa forma tú vas a depender de mí. Porque en tu debilidad mi gracia se fortalece. Creo que es así. Bueno, la frase no la tengo muy. Entonces, claro,
Wow, uno está, ay, oh, Dios, no, no, y se curan. Hay gente que dice que tiene don de sanidad de enfermedades. Y ora y se cura la gente. Oh, Dios nos da poder para orar y sanidad. Y de repente se enferma tu familiar y algo grave. ¿M? Y uno cambia de actitud. Ya no vas de gallito. Te acercas a Dios. Ay, Señor, por favor, ten misericordia, sánalo. Es distinto, ¿verdad? La actitud es distinta. Ah, Dios me ha... Acercarte de una forma humilde y decir, mira, Señor, si tú no lo haces, no. Y reconociendo quién eres y dónde estás. Bueno, ¿quieres alcanzar a los perdidos? Acércate a Dios para que te llene de humildad. Utiliza cada dificultad para medir. Esto es porque realmente estoy sufriendo, porque realmente me importa. ¿Qué te importa de tus hijos? Que no tengan una carrera, que no tengan éxito, que no entiendan quién es Cristo para sus vidas. Yo sé que, igual que nosotros, ellos tienen que pasar el proceso, ¿verdad? ¿Cómo éramos nosotros? Yo me pongo, wow, a recordar cómo era yo a su edad y yo aún era peor que ellos. Porque todavía ellos han tenido un poco de conocimiento de Dios. Yo no tenía ningún conocimiento de Dios. Pero bueno, es igual. Pero la fortaleza del corazón, ¿verdad? Y cómo el ímpetu y nos queríamos comer el mundo. Y creíamos que nos íbamos a comer el mundo. Y nos importaba nada, nada. Por eso éramos egoístas. Porque creíamos en nuestras fuerzas. Y yo sé que ellos tienen que pasar. Los padres queremos evitar que nuestros hijos pasen por el proceso que nosotros hemos pasado, pero es que es inevitable. La salvación no se consigue con intelectualidad. Se consigue a través de entender quién somos y arrepentirse. Eso lo vamos a ver este sábado. No, perdón, este viernes, en el live del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio según Jesucristo. Vamos a tratar el tema de arrepentimiento, porque es crucial. Si tú no entiendes quién eres, tú nunca vas a querer ir con Dios. Sí, crees en Dios, sí le utilizas, sí eres un religioso, sí puedes leer mucho la Biblia, sí puedes ser un entendido, sí puedes, pero si tú realmente no conoces y no entiendes cuál es tu naturaleza y cómo eres, tú no puedes, porque no le vas a dejar a Él. Vas a creer que tú puedes. ¿Te gustas? Oh, qué guapo soy, qué inteligente, uy, qué hábil, yo lo puedo todo, esto, un corazón duro, donde la semilla cae y el diablo se la lleva. ¿Por qué no? Entonces, y vamos a tener que sufrir, claro, claro que vamos a tener que sufrir porque nos cuesta, nos duele que ellos no sean salvos. Bueno, a lo mejor son salvos, pero andan como cabritas por ahí, llevados por viento por donde quiera que vaya, ¿no? Como olas. Amén. No habla de todos, pero todos tenemos ese proceso. Bueno, luego lo aclaramos, ¿vale? No sé, estoy hablando, no estoy pendiente de eso. Entonces, triste por eso, triste por los débiles. Qué diferente sería el mundo, ¿verdad? Y no es porque nosotros nos forcemos por los débiles, porque nosotros no nos podemos forzar por los débiles, porque nuestra naturaleza no es. Es Cristo quien se fuerza por los débiles. Entonces, cuando mi vida va dejando espacio a Cristo en mí, entonces se desarrolla todo esto.
Tú no desarrolles esto por tu propia cuenta porque no puedes. Porque entonces te vuelves un fariseo, ¿verdad? Que das limosnas a los pobres y vas. No. Se trata de que digas, ay, este soy yo. Este soy yo. Yo lloro por los débiles, los que están en mi iglesia luchando con el pecado, que todavía no han entendido, que ya están libres del pecado, o que lo único que... No. Y por último, la siniestra amenaza que permanece a los falsos maestros. Eso también, eso lloramos, nos hacen llorar, ¿verdad? Todas aquellas personas que están, que no han entendido y en realidad es un corazón dirigido por el malo. Nos lleva, ¿verdad? ¡Ah, qué bueno lo que sé! Esto es... Y no nos importa para nada. El resultado, lo que importa es donde yo estoy, lo que yo estoy haciendo y lo bien que me estoy encontrando y qué más me da. Por eso habla de que por sus frutos los conocerás. Y vemos los frutos, ¿verdad? Vemos nuestros frutos y vemos los frutos. Y a veces nuestros frutos también se parecen a los suyos, ¿verdad? Sí. Tenemos que también arrepentirnos ahí y ponernos delante de Dios. Nada podemos hacer si no es hecho por Dios. Acuérdate de esa frase. No se trata de tu fe, porque la fe también viene de Él. No se trata de tu tesón, el tesón también viene de Él. Tú te acercas a Él porque Él se acercó primero y ha puesto en ti la fe y la sustancia como para que tú te quieras acercar. Porque si no te hubiera puesto esa sustancia, no estarías cerca de Él. No estarías. Entonces, bueno, nos toca sufrir, sí. Pero no le digas, ¡ay, Señor, por qué sufro tanto! No, tienes que usar ese sufrimiento. El sufrimiento nos acerca a Dios. Ah, Señor, mi hijo, ¿cómo me hace sufrir? Pero no por su actitud. Me hace sufrir porque, cómo me gustaría que Él entendiese, ¿verdad? Cómo me gustaría que Él, si Él estuviera ahí, no le pasaría esto. Y no es por lo que me venga a hacer a mí, es por lo que Él está haciendo. Y si me lo hace a mí, lo va a hacer a todo lo de alrededor y se lo hace a sí mismo. No sufras por ti. Eso es egoísmo. Sufre por el resto. Y sí, de vez en cuando nos tiene que decir nuestra esposa o nuestro esposo que te has creído. Lo que tú ves es lo que todos tenemos dentro. ¡Wow! Eso se lo ha revelado Dios para decírmelo, ¿no? Y en realidad me ha traído paz porque yo estaba, qué egoísta, qué mal con lo que yo he hecho por él. ¿Qué? José Luis, despierta. ¿Dónde te está llevando el corazón? Es que yo estoy todo el día con la palabra. Sí, sí. Despierta. Ah, ah. En realidad, lo que más nos duele es eso, lo que decía Pablo. ¿Qué es lo que le duele a él? ¿Qué le duele a Dios? ¿Verdad? Dice, no, no es que tarde en venir, es que está retardando porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento. No somos de los que creemos en la predestinación de que dice, tú condenado, tú salvo, tú condenado. No. Él da la posibilidad a todo el mundo. Y y ama al pecador. Ama al pecador. Porque si no amara al pecador, ¿creéis que hubiera hecho ese hecho de acercarse, ¿no?, a nosotros de esa forma, a través de la cruz? ¿Mm? Pablo
el Evangelio según San Pablo tiene que ser el Evangelio tuyo, el Evangelio según tuyo, porque el Evangelio según San Pablo es el Evangelio verdadero, dice, y lo decía, es como mío, porque es suyo, ¿no? Porque era el de Cristo, que es el que estaba habitando en él. Entonces, él no busca otra cosa, nada más que la gente, ¿verdad? Descubra ese evangelio. Y aquí, en estas 4 tonterías que hemos leído, ¿verdad? Que no son unas tonterías, pues muestra cómo lo hace. Dice, entiende claramente su obligación hacia la iglesia de enseñar, ¿no? Dice, usa presentaciones bíblicas, tal, pero dice, primero el arrepentimiento, ¿verdad? Eso lo vamos a ver este viernes. Y después incluye la fe, el arrepentimiento y la fe. ¿Cuánta fe quieres? Pues pídeselo a papi. Sé consciente de que no es por tu mérito, no es por tus fuerzas, no es por lo que tú hagas, no por lo que tú pienses, es por lo que tú te acerques a Dios y le pidas.